Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ariana Magallanes y el día de hoy vamos a estar platicando del impacto de los factores de riesgo social en el trabajo. Para esto tenemos a la directora corporativa de servicios legales INOM 035 de Touching Life, Claudia Hernández Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, Ari. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes esta segunda parte de lo que es la introducción a la norma 035 y específicamente vamos a ver el tema de impacto de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Bueno, pues para esto vamos a tener los siguientes objetivos. El principal es, pues, conocer qué son esos factores de riesgo psicosocial que nos está señalando específicamente la norma, el impacto que estos van a producir y de alguna manera cómo podemos enfrentarnos a esto, pero lo más importante es concientizar sobre las acciones que podemos llevar a cabo para prevenirlas, evitarlas y disminuirlas. Vamos a hacer rápidamente un breve repaso para las personas que no nos acompañaron en el primer webinar, para las que sí, pues nada más a manera de recordatorio de qué es la norma 035 para poder ponernos en contexto. Y pues bueno, la norma 035 es un instrumento jurídico que nos permite prevenir, identificar y analizar factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Y básicamente se va a basar en tres rubros principales. El primero de ellos, pues, es ocuparse o promover la salud mental y ocupacional de los colaboradores. El segundo de ellos es evitar actos de violencia laboral. Y el tercero, llevar a cabo acciones en favor de promover un entorno organizacional favorable. Más o menos espero que sí hayan recordado un poquito, ¿no? A qué se refiere esta norma para poder continuar ya con el tema que nos ocupa el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ver qué son los factores de riesgo psicosocial de acuerdo a la norma 035. Esta norma nos dice que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo del sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación. Esto derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada y la exposición a acontecimientos traumáticos severos. Si recordamos también esta parte de cuáles son esos acontecimientos traumáticos severos, recordemos que son aquellos eventos que con motivo de la relación de trabajo puede experimentar en algún momento algún colaborador y que van a dañarlo emocionalmente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un accidente de trabajo, un asalto, un homicidio, algo tan grave que está provocando ese trastorno del colaborador, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, también la vez pasada los enunciábamos, ¿no? ¿Cuáles son estos factores de riesgo psicosocial? Son las condiciones en el ambiente de trabajo, las jornadas excesivas, la falta de control sobre el trabajo, la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y las relaciones negativas que también se dan entre compañeros de trabajo, las cargas de trabajo como tal y por último la violencia laboral. Y pues vamos a comenzar a verlas cada una y posteriormente vamos a ver el impacto que esto está ocasionando. Bueno, las condiciones en el ambiente de trabajo principalmente tienen ciertas características para poder considerarse que ya son un factor de riesgo psicosocial. La primera característica, pues, es que sean peligrosas, que sean deficientes, que sean inseguras y sobre todo que estén provocando un daño en la salud del colaborador. Esto es muy variable, va a depender, pues, obviamente del tipo de trabajo, el tipo de funciones que se realice, el mismo ambiente y actividades que se estén realizando. Por ejemplo, no van a tener los mismos factores de riesgo en cuanto a condiciones de trabajo. Vamos a suponer un piloto, ¿no? Un piloto de aviación, el cual a lo mejor está expuesto a cambios de horario, a lo mejor
De repente estos cambios de horario no le permiten conciliar el sueño, por poner un ejemplo. En el caso de a lo mejor trabajadores de la construcción, a lo mejor el ruido que está generando las mismas herramientas de trabajo, a lo mejor le están provocando estrés. Entonces, no sé si me explico, que va a depender de aquellas actividades y de aquel entorno laboral el que estas condiciones de trabajo puedan o no ser peligrosas para el trabajador y así convertirse en un factor de riesgo psicosocial. Las siguientes son las jornadas excesivas. Bueno, sabemos que en nuestro país la jornada laboral, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en términos generales, es de 8 horas al día. Sin embargo, hay trabajos especiales, ¿no? Por ejemplo, las personas que se dedican al transporte, a lo mejor tienen que viajar de la Ciudad de México a, no sé, a Mazatlán, y obviamente van a ser más de las 8 horas. En ese tipo de trabajo se regula de otra manera, pero en términos generales, pues tenemos esas 8 horas como jornada laboral. La Ley Federal del Trabajo también nos dice que están permitidas las horas extras, pero que no se pueden exceder más allá de 9 horas a la semana. Esto ya empieza a repercutir en la salud del colaborador si es que se excede. Y bueno, a pesar de que pues ahorita se tiene establecido de esta manera que las 8 horas, teniendo así una jornada máxima semanal de 40 horas. El día de ayer precisamente en el Senado de la República se aprobó, falta todavía la aprobación de la Cámara de Diputados, el que se reduzca esta jornada a 40 horas, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo? Porque de alguna manera en estudios que se han realizado, México, como lo veíamos en el webinar pasado, ocupa el primer lugar a nivel estrés, a nivel mundial en estrés ocupacional. Y esto muchas veces se debe a la cantidad de horas que se trabaja. Veíamos, por ejemplo, que trabajamos el doble de horas de lo que se trabaja en Alemania. Entonces, por esa razón es que se está empezando a legislar y a tratar de reformar esta cuestión. Pero bueno, puede ser que de repente por la producción que nos estén solicitando tengamos que cubrir ciertas horas extras y no pasa nada. A lo mejor hasta económicamente es un beneficio para el colaborador. Pero ¿cuándo se vuelve un factor de riesgo? Cuando ya es de manera constante, cuando ya hay una rotación sin pausas o cuando ni siquiera tiene claro el colaborador qué días va a poder descansar. De repente le decimos, bueno, pues tienes derecho a un día de descanso a la semana, pero no le decimos si va a ser el domingo, si va a ser lunes, si va a ser martes. Y esto emocionalmente sí lo llega a afectar porque no puede planificar actividades en los horarios que va a tener libres. Entonces, por esta razón es que esto se puede volver de alguna manera un factor de riesgo psicosocial. Después tenemos la falta de control sobre el trabajo. Y esto más que nada no es que el trabajador no sepa hacer el trabajo, sino que se le tiene limitado de cierta forma, ¿sí? No tiene autonomía para poder desarrollarse, no tiene control, no tiene poder de decisión sobre las mismas actividades que está realizando. Esto principalmente, bueno, pues no se le permite tener iniciativa, no se le brinda la capacitación suficiente, no se le permite participar, a lo mejor trae algunas habilidades que pudieran resultar muy favorables para el trabajo que está realizando, pero se le dice que no. También, pues, no se le permite realizar algunos cambios en la estructura laboral. Y les pongo un ejemplo. En una empresa de transporte, los colaboradores, los choferes, llegaban de su turno y tenían que pasar por el área de contabilidad
para poder entregar pues todos aquellos tickets de cuota, gasolina, etcétera, y poder hacer un cierre conforme los viáticos que se les habían dado. Llegó una asistente de contabilidad que iba a ser la encargada de llevar justamente esto, ¿no? Entonces le reitera a su jefa, ¿sabes qué? Es que los colaboradores ya vienen cansados, ya vienen enojados, el formato que me tienen que llenar siempre se equivocan, lo tienen que hacer 2, 3 veces. Yo te sugiero que por qué no lo hacemos al inicio de la jornada laboral, así vienen frescos, no vienen de malas. E inmediatamente la jefa le contestó, a ver, aquí se trabaja de esta forma desde hace tantos años, no vengas a innovar aquí, aquí se va a hacer las cosas como yo digo. Y pues la responsable de tener que pues lidiar con estos colaboradores, con el estrés que traen, con las malas caras, con el enojo y la frustración de llenar estos formatos, pues iba a ser ella. Entonces es un claro ejemplo de que no, ahí no se le permitió tener control sobre las funciones que ella iba a desarrollar, y no porque no supiera, sino porque no se le permitió poder desarrollar estas habilidades o esta idea que ella tenía para poder mejorar los procesos operativos. Entonces, básicamente a eso se refiere factor de riesgo psicosocial, que es la falta de control sobre el trabajo. El siguiente es la interferencia entre la relación trabajo-familia. Y bueno, pues esto, pues ahora durante la pandemia se dio con bastante frecuencia, ¿no? El hecho de estar trabajando en casa es de repente, pues no había como este respeto por los horarios que se tenían definidos, y de repente era llamadas, correos a todas horas, ¿no? Yo creo que a lo mejor esto no fue adrede, sino que fue parte de la adaptación a algo que todos desconocíamos, pero que de alguna manera se ha venido ya trasladando a esta nueva normalidad. ¿Cuándo se convierte un factor de riesgo psicosocial? Cuando ya se está llevando a cabo de manera constante, ¿no? Muchas veces llega el colaborador a su casa, ya es momento de cenar con la familia, de platicar, a ver a los hijos cómo les fue, etcétera, y de repente, me superurge que me mandes este reporte, me superurge que me contestes este correo, que hagas esta llamada. Se vale de vez en cuando porque, pues, de alguna manera hay que tener compromiso con la organización y tratar de sacar adelante, pues, algún proyecto que se tenga ahí que sea urgente. Pero les reitero, esto ya cuando se vuelve algo cotidiano, algo de todos los días, pues se vuelve un factor de riesgo porque se empiezan a generar pues problemas dentro de la familia, o a lo mejor ya el colaborador ya va a estar a disgusto, ya no se va a sentir tan comprometido con la empresa, ya de alguna manera va a tener estrés, o incluso, ¿no? Puede esto ya trasladarse al ámbito de empezar a somatizar estas emociones por tanto estrés que trae, ¿no? Porque de repente me exige acá el trabajo, me exige acá la familia y ya no puedo, ¿no? No encuentro como la salida, no encuentro el equilibrio. Entonces, por esa razón es que se convierte en un factor de riesgo psicosocial. Ahora, en esta parte de, pues, todos aquellos que, pues, trabajan a distancia, también ya surgió, pues, la necesidad de llevar a cabo una regulación al respecto, que es a través de la norma 037, que será, pues, tema de otra plática, pero que también viene a regular estos aspectos para que no haya esa interferencia en la relación trabajo-familia. Nos vamos al siguiente factor, que es el liderazgo negativo y las relaciones negativas. Y bueno, pues cuanto al liderazgo, obviamente sabemos que esto se da en un ámbito de subordinación y que tiene principalmente 4 características. Cuando el líder tiene actitudes impositivas de que lo haces porque lo digo yo, cuando es agresivo,
cuando su forma de hablarle a los colaboradores no es ni la más educada, ni en el mejor de los tonos, ni de la mejor manera. También cuando hay falta de claridad, porque pues a lo mejor el líder tampoco entiende muy bien o no tiene la habilidad de comunicar lo que está necesitando o cómo quiere que se hagan las cosas, y entonces empieza a haber una molestia, una fricción con el colaborador, pero es porque no hay esa claridad. Y a lo mejor no es que no tenga las habilidades, a lo mejor, y pasa muy a menudo, es que algunos líderes, por la formación que tienen, etcétera, utilizan tal vez un lenguaje, pues, mucho más, rebuscado, por así decirlo, y le estamos hablando a un operario que, pues, en realidad no conoce este vocabulario y no nos está entendiendo, y a lo mejor hasta le da pena preguntar. Entonces, hay que tratar de ser lo más claros posibles para poder, pues, evitar, esta fricción entre colaboradores. Y pues la siguiente característica es que no hay un reconocimiento. Y no significa que pues tengamos que estarle aplaudiendo a cada rato al colaborador, ni estarlo apapachando, ni estarle echando porras todo el tiempo, de que, ay, qué bonito trabajo, ay, trabaja súper bien, ¿qué haría la empresa sin ti? Bla, bla, bla. No se trata de estar haciendo esto todo el tiempo, pero sí reconocer cuando a lo mejor aportó una muy buena idea, llevó a cabo cierta acción que hizo que el trabajo saliera más rápido, algún acontecimiento que se presente que sea digno de ser reconocido, ¿no? Esto definitivamente va ligado con un poquito esa satisfacción que el colaborador puede tener del trabajo. Y bueno, pues no nada más está el liderazgo negativo, también está esta otra parte de las relaciones negativas, que estas se dan entre iguales, entre compañeros de trabajo. Muchísimas veces, pues hemos visto que de repente entre compañeros de trabajo se ponen el pie, ¿no? De repente empiezan con rumores de pasillo hacia alguna persona y entonces esa persona ya se ve afectada. O también pasa, ¿no? De que de repente puede que algún colaborador traiga algo y empieza a tornarse agresivo con los demás compañeros, o a lo mejor, empieza a equivocarse en los procesos operativos porque está distraído, por lo que sea, y a lo mejor en lugar de acercarnos, ser empáticos y decirle cómo te ayudo, qué te pasa, entonces a lo mejor empezamos nosotros con agresiones hacia ese compañero. Entonces, como podemos ver, estas relaciones negativas no nada más son de liderazgo, sino también entre compañeros de trabajo, y todo esto definitivamente le pega pues al clima laboral. El siguiente factor de riesgo son las cargas de trabajo, es decir, cuando tenemos exceso de trabajo, más tareas, más responsabilidades y que de alguna manera van a afectar ciertas funciones de la persona, ¿no? Como es la cognitiva, la mental, la física, la emocional, cuando a lo mejor ya está sobrepasada su manera de poder responder sobre cierto trabajo, ¿no? A lo mejor ni siquiera está preparado para tener esa responsabilidad, porque también es cierto que en muchísimas de las empresas lo que se hace es que a veces se va subiendo de puesto por el tiempo, por la experiencia, pero a lo mejor no se cuenta con la capacidad en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades, y nada más, vaya, fue subiendo porque se lo merecía por ser puntual, buen trabajador, por el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya se ve sobrepasada esta responsabilidad que puede asumir el colaborador, se le considera ya también una carga de trabajo. Y bueno, pues también cuando se aplican de alguna manera cargas que sean inconsistentes o contradictorias. Esto muchas veces se presenta cuando
de repente decimos, bueno, es que este colaborador trabaja súper bien, entonces seguro él me va a ayudar a sacar este y también este proyecto. Y de repente, pobre, o sea, tiene casi todos los proyectos del área y pues sabemos que seguramente los va a poder sacar, pero no sabemos a costa de qué. Esto puede ser a costa de no salir a comer, a costa de no dormir, a costa de llevarse trabajo a casa. ¿Y qué va a pasar con ese colaborador? Pues definitivamente, pues va a tronar en algún momento, ¿no? También llega a pasar que el supervisor, el jefe, el líder no se lleva bien con esa persona y entonces lo que quiere hacer es que, "Ay, no, ya que renuncie, que se cambie de área, no lo quiero más aquí", y empezamos a cargarle la mano en cuanto a mayor cantidad de trabajo o más responsabilidades que sabemos que no va a poder llevar a cabo. Entonces, eso también es una carga de trabajo y se considera ya como un factor de riesgo psicosocial. Nos vamos al siguiente, que es la violencia laboral. Y aquí en la violencia laboral tenemos pues aquellas acciones que tienen que ver con hostigamiento, con el acoso, con los malos tratos hacia alguno de los colaboradores. Valga la pena aclarar aquí que pues, no se contempla dentro de la norma 035 lo que es el, acoso sexual. ¿Por qué? Porque aunque está considerado dentro de la Ley Federal del Trabajo, es materia penal. Esto ya requiere una denuncia ante las autoridades competentes para que se lleve a cabo la investigación y en su momento la sanción correspondiente. Pero, en cuanto al hostigamiento, bueno, pues es cuando de manera reiterada, ¿no? Un superior jerárquico está ocasionando molestia en el subordinado en cuanto a lo mejor insultos, humillaciones, descalificaciones. Esto, pues definitivamente, bueno, ahorita les voy a platicar del el protocolo para atender la violencia laboral, pero sí llega a tornarse en un factor de riesgo psicosocial porque principalmente va a dañar la salud emocional del colaborador. El acoso aquí se puede dar entre iguales, ¿no? Entre compañeros de trabajo y es lo mismo, ¿no? De repente es te descalifico, te humillo, te agredo verbalmente, de alguna forma lo que se conoce como el moving, ¿no? No te dejo en paz, sobre todo a veces hacen públicas estas humillaciones y de repente la persona pues ya tiende a deprimirse, a aislarse, y estas son señales que debemos de tomar en consideración para saber que algo está pasando con el colaborador, ¿no? Si ya lo vemos aislado, si era el alma de la fiesta, ya lo vemos triste, pues algo está pasando que está detonando esto. Y pues hay que tratar de identificarlo ahí para que no tenga pues efectos adversos como alguna enfermedad. Y los malos tratos, ¿no? Pues desde los gritos, de alguna manera la forma grosera en cómo se le habla a algún colaborador, también de alguna forma humillarlo frente a los demás, pero sobre todo eso, ¿no? Sobre todo la forma en cómo se les habla. Y esto, por ejemplo, hay que atender también a lo que culturalmente estamos acostumbrados. Por ejemplo, ¿no? Y eso fue algo que me pasó en lo personal hace muchísimos años cuando era becaria. Me tocó hablar con un gerente que era de Veracruz y que decía muchísimas groserías y que no era como a propósito, no era como su forma de hablar porque así estaban acostumbrados. Yo, por supuesto, me sentí agredida desde el minuto uno y colgué la llamada. Y sí, le dije a mi jefe, yo no puedo hablar con esta persona, me está hablando así, ya asado. Bueno, pues ahí se tuvo que hacer como una aclaración de que pues no tenemos la misma forma de hablar y que pues
sí debía limitar un poquito el lenguaje, ¿no? Otra cosa que pasa a veces es que, por ejemplo, la gente que está en el norte, que habla como muy golpeado, si de repente le habla a alguien que estamos más hacia el centro del país, pues a lo mejor va a decir, es que, híjole, me habla bien feo, pero no, o sea, o me grita, y en realidad no es así, es porque, pues culturalmente ellos tienen como esa forma de hablar, ¿no? Entonces, ubicándonos en el contexto es que podemos identificar cuáles sí y cuáles no son estos malos tratos. ¿De acuerdo? Y bueno, les decía yo que pues existe también dentro de la Ley Federal del Trabajo la obligación de contar con un protocolo para prevenir y erradicar la violencia en los centros de trabajo y que de alguna manera, pues en este protocolo sí se contemplan tanto estos tres elementos, el hostigamiento, el acoso, los malos tratos, como aquí sí se contempla el acoso sexual. Entonces es un protocolo que todas las empresas deben de tener, pero que viene de alguna manera pues a complementar la legislación en materia de violencia laboral. Bueno, pues, ¿qué impacto tienen estos factores de riesgo psicosocial? El primer impacto y uno de los más importantes es que repercute en la salud del trabajador, tanto en su salud física como en su salud mental. ¿De qué manera? Bueno, pues puede provocarle trastornos psicosomáticos, que empiece de alguna manera pues a utilizar algunas sustancias, ¿no? Esto es lo que en general pasa. De repente, también algunos trastornos alimenticios, ¿no? Bulimia, anorexia, obesidad, etcétera. Y bueno, pues es importante comentarles que, pues nosotros podemos ofrecer una cantidad enorme de pláticas sobre todos estos factores de riesgo, sobre pues estas repercusiones que van teniendo los colaboradores. Si estuvieran interesados, acérquense por favor a nosotros. Con muchísimo gusto podríamos poner a su disposición pues una gran variedad de pláticas para poder ayudarles a que pues mejore esto en sus centros de trabajo. El siguiente impacto que producen estos factores de riesgo psicosocial, pues es sobre todo en la parte del desempeño y en la actitud que los colaboradores tienen hacia la empresa. Es decir, qué tanta satisfacción o insatisfacción laboral tienen, qué tanto nivel de compromiso y también qué conductas contraproducentes se pueden presentar, ¿no? A lo mejor ya me están pegando estos factores de riesgo, ya me volví una persona agresiva, a lo mejor ya el ambiente dentro de mi área de trabajo ya no es llevadero, ya estoy afectando pues a mis compañeros alrededor, a lo mejor ya no está saliendo la producción debido a esto. Entonces es algo en lo que de verdad debemos de poner atención. Y bueno, pues el siguiente impacto es en los efectos de los tiempos de trabajo. De repente estos factores lo que nos van a provocar es que haya mayor rotación, que haya presentismo, ausentismo e incluso que haya bajas laborales. Y bueno, esto sin mencionar pues las incapacidades que los colaboradores pudieran estar solicitando al IMSS porque se sienten mal, ¿no? Porque empiezan a somatizar pues las emociones que traen derivadas de estos factores de riesgo psicosocial. Y bueno, pues la siguiente y súper importante efecto que se produce es los costos económicos, cómo pegan directamente a la empresa. Cuando un colaborador no está al 100, cuando emocional, físicamente, ya está afectado por todo esto que está pasando en el entorno, puede que ya esté desconcentrado, que esté estresado, deprimido, distraído, etcétera. ¿Qué es lo que puede empezar a pasar? Pues accidentes de trabajo, pérdidas materiales,
que tengan bajo rendimiento y que por lo tanto la productividad de la empresa se vaya viendo disminuida. Y bueno, quiero compartirles también estas cifras que me parecen son muy importantes y para llevar a la reflexión sobre este impacto de los factores de riesgo psicosocial. La primera de ellas nos dice que pues la presencia de estos factores se va a traducir en el 7.3% del costo de la nómina y 20% anual en pérdidas por productividad. Entonces, como vemos, un 20% es bastante. Hace ratito les mencionaba lo de las incapacidades. Veamos aquí cómo se maneja. De acuerdo a estas cifras que nos proporciona tanto la OMS, el IMSS, la UNAM, la Secretaría del Trabajo, nos dicen que un trabajador falta hasta 25 días al año cuando sufre depresión, 20 días por ataques de pánico, que esto de verdad se disparó muchísimo después de la pandemia. Hay muchísima gente que está teniendo ataques de pánico. 14 días por estrés postraumático. Esto pasa cuando se presenta un acontecimiento traumático severo, como los que les comentaba al principio, y que es importantísimo atenderlo. Nosotros también dentro de los servicios que podemos ofrecerles, pues está precisamente la atención de crisis, ¿no? Por favor, si estuvieran interesados, también pónganse en contacto con nosotros. Esta otra cifra, el trabajador llega a faltar 20 días si padece ansiedad. Otra de las enfermedades que pues desató esta pandemia, ¿no? Que es la ansiedad. Y esta cifra que es de verdad, pues para preocuparnos, pero sobre todo para ocuparnos en el tema de la salud ocupacional, es que para el 2025 los trastornos mentales van a ser la primera causa de discapacidad laboral. Entonces yo creo que pues estamos ya casi llegando al 2024, pues nos queda poquito tiempo para empezarnos a ocupar de estos temas de pues la salud mental, ¿no? El siguiente es, la Secretaría del Trabajo ha determinado que los riesgos psicosociales son la causa de entre nada más chequemos, 50 y 60% de todas las jornadas de trabajo perdidas. Entonces, es importante, empezar a trabajar en esta parte de la salud ocupacional, pero sobre todo también el empezar a ocuparnos de crear ambientes de trabajo que sean de alguna manera amenos para el colaborador, porque recordemos que pues pasan muchas horas de su vida dentro de los centros de trabajo. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo en donde me sienta apreciado, en donde me sienta seguro, en donde me sienta que de alguna manera no voy a ser rechazado, acosado, etcétera, por los propios compañeros de trabajo o por los líderes de la empresa? Y bueno, pues no sé si hasta el momento haya quedado claro. Si alguien tuviera alguna pregunta, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues mientras se animan, yo les quiero platicar que para los que no estuvieron en el pasado, a ver, permítanme, hay un mensaje. Em, ¿Cuál es el principal riesgo al no tener un protocolo de violencia? Bueno, pues que se les salga completamente de las manos, ¿no? Este tema de la violencia laboral. Y esto va a afectar principalmente la imagen que como marca empleadora tenga, ¿no? De repente, si buscan, por ahí referencias de la empresa, híjole, no, porque aquí se permiten actos de discriminación, se permite que haya acoso, se permite que haya violencia.
independientemente de las sanciones que conlleva por parte de los inspectores de la Secretaría del Trabajo el no contar con estos protocolos de violencia. Entonces, creo que serían las principales afectaciones, ¿no? Económica, al tener una sanción por no haber realizado este protocolo, que el clima laboral se vea afectado, que la marca empleadora también se vea muy afectada y que por lo tanto la reputación de la empresa empiece a decaer. Creo que esos serían los principales efectos de no tener este protocolo de violencia. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, como les estaba diciendo, sí quisiera platicarles un poquito sobre los servicios que tenemos para ustedes sobre la norma 035. Nosotros podemos apoyarles desde el paso número 1, que es a tener por escrito su política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Les podemos apoyar con los instrumentos de evaluación, con las calificaciones de estos. Podríamos también ayudarles a armar un plan de trabajo y en este plan de trabajo, pues por supuesto que están incluidas pues muchas capacitaciones, talleres, etcétera, que de alguna manera van a hacer que estos factores de riesgo se disminuyan, a que nuestro clima organizacional sea el más adecuado para que se desarrollen las actividades. Y también podríamos de alguna manera apoyarlos con un programa de apoyo al personal, que la verdad les va a ayudar en todos los niveles a poder cumplir con esta norma 035, porque a través de proporcionamos asesorías psicológicas, legales, financieras, nutricionales, capacitación, atención en crisis, etcétera. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Cualquiera que quisiera información al respecto, por favor no duden en contactarnos. Bueno, parece que aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo conciliar una crisis ocasionada por estos factores de riesgo psicosocial? Gracias por la pregunta. Principalmente creo que, como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos, ¿no? Si no tenemos la formación y la preparación para poder contener, sobre todo, no tanto conciliar, sino contener una crisis, sí sería importante derivarlo a los profesionistas que pueden apoyarlo y sobre todo como empresa, en términos de cumplimiento, tener una evidencia de que se hizo esa referencia para la atención de esta persona. Por supuesto, aquí lo más recomendable sería aplicar primeros auxilios psicológicos si es que tenemos la preparación en ello y si no, pues sí tener un proveedor que de repente diga, híjole, es que ahorita estoy teniendo esta crisis, pues le llamo a los expertos, ¿no? Porque de repente podemos querer ayudar y lo que vamos a hacer es agravar el asunto porque no teníamos la preparación. Entonces, definitivamente, contar con un proveedor para atender esto, de alguna manera, que pueda contener esta crisis para posteriormente, ya sea derivarlo hacia alguna institución que pueda brindarle el apoyo o hacia algún otro profesionista para que se dé el seguimiento respectivo. Gracias por la pregunta, Gabriela. ¿Alguien más? Recuerden que nosotros también tenemos este servicio de la atención de crisis. Igual si quieren información al respecto, con muchísimo gusto. ¿Alguien más? Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, le voy a ceder la palabra a mi compañera Ariana, que les va a platicar de algunos otros servicios que tenemos para ustedes. Gracias, Clau. Sí, también contamos con una membresía exclusiva de liderazgo. Adri, ¿me apoyas, por favor? Les vamos a pasar un video para que también ustedes puedan tener una
mayor conocimiento al respecto. Esta membresía, como se los indiqué, es única y exclusiva. Fortaleciendo mi liderazgo, contamos con un equipo multidisciplinario de más de 25 años que, al lado de estos expertos, van a poder guiarlos en sus pequeñas, medianas y grandes empresas a construir justo estas habilidades de liderazgo que tal vez ustedes todavía no han alcanzado a desarrollar para hacer crecer su empresa, para tener un clima organizacional sano, cumplir con la NOM 035 y al mismo tiempo llevar a su equipo de trabajo al siguiente nivel. ¿Le damos clic, por favor? El liderazgo hoy en día exige más que un manejo adecuado de recursos. Las habilidades que las empresas actuales requieren tienen que ver con el desarrollo de destrezas, pensamiento crítico, negociaciones exitosas, manejo de conflictos, energía cooperativa y empática en los grupos de trabajo. Liderazgo positivo, inspirar, motivar y empoderar a los equipos, creando un ambiente de amabilidad, flexibilidad, respeto y confiabilidad para el logro de los objetivos. Cuando los empleados se sienten valorados y motivados, transmiten esa energía y entusiasmo a los clientes. Esto fortalece la imagen corporativa, un employer branding exitoso, retención y atracción de talento y el incremento de la productividad en la empresa. ¿Te interesa llevar tus habilidades de liderazgo al siguiente nivel? ¿Necesitas desarrollar mejores competencias para implementar el cambio en tu empresa? Contáctanos, tenemos un producto especialmente diseñado para ti. Gracias. También contamos con taller de liderazgo, liderazgo amable, que realmente esto es lo que viene en tendencia a partir de ahorita y hasta los próximos años, comprendiendo un poco el tema de lo que vivimos en la pandemia y cómo es que, siendo conscientes, empáticos y amables, podemos generar un mejor clima de trabajo para nuestros colaboradores. También tenemos otros webinars que se pueden adaptar perfectamente a sus necesidades. Más adelante les vamos a mandar un correo en donde vamos a ofrecer estos productos. También les vamos a dejar el link para que ustedes puedan retomar esta charla. Esto va a durar 3 días, o si lo quieren compartir con alguien más, con mucho gusto. También tenemos un descuento especial para los asistentes que estuvieron aquí, para la comunidad de The Crafters, que es el 10% de descuento, y un ajuste independiente si están interesados en alguno de nuestros webinars. Por el momento, y porque tenemos el tema de el simulacro el día de hoy, pues ha sido todo por nuestra parte. Sin embargo, les invitamos también a que nos acompañen en la tercera parte, que justamente vamos a hablar de liderazgo y comunicación. Vamos a mencionar esta pequeña parte que les comentábamos, esta tendencia de liderazgo amable. Este es un servicio que hemos creado junto con una compañía canadiense, entonces es a nivel más que nacional, internacional. Y bueno, ha sido todo. Muchísimas gracias, Clau. Gracias a todos por haber asistido y que tengan un bonito día.